Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante estamos en París, Ciudad de las Luces, para llevarles la historia verdadera del aumento del terrorismo islámico en Francia. Durante los años pasados, este país ha sido atacado una y otra vez por terroristas inspirados por ISIS. Al mismo tiempo, el antisemitismo ha aumentado. Esta semana aprenderán sobre la lucha de Francia contra el terrorismo y la lucha del pueblo judío en este país, solo con Cristianos Unidos por Israel y solo aquí en Enlace desde París. Y bienvenidos a El Vigilante desde París. Es la ciudad de las luces, una de las más bellas ciudades en el mundo entero, pero bajo toda la belleza ahora, amigos, en esta nación de Francia, tenemos una gran oscuridad sumándose. Terroristas islámicos inspirados por ISIS han atacado una y otra vez en Francia durante los años pasados y preparen su mente para esto. Oficiales de inteligencia creen que por lo menos 1,200 ciudadanos franceses han dejado sus cómodos hogares aquí en Francia y viajado a Siria para entrenarse con ISIS. 1,200 ciudadanos franceses, terroristas, han entrenado con ISIS y ahora están regresando. Ellos vuelven de Siria endurecidos para la batalla. Se los hemos dicho una y otra vez, aquí mismo en El Vigilante, informándoles sobre los bárbaros que no solo están en las puertas, ya están entrando. Y amigos, les diré, Francia enfrenta eso en gran manera. Veamos la historia sangrienta. En años pasados, todo comenzó en realidad. La más reciente ola de terror en enero del 2015, el ataque notorio a Charlie Hebdo, donde 11 ciudadanos franceses, 12 lo siento, fueron asesinados por un par de terroristas inspirados por Al-Qaeda. Esa misma semana, un mercado judío, justo aquí en París, no lejos de donde estoy parado ahora, no lejos de la Torre Eiffel, fue atacado por un terrorista islámico. 4 personas murieron. Ese fue el comienzo de lo que ha sido un largo rastro de terror durante los pasados 2 años y medio aquí en Francia, adelantando a noviembre del 2015. El ataque al club nocturno Bataclan. Un grupo de terroristas de ISIS equipado con armas de asalto mataron a sangre fría a 130 personas que disfrutaban de un concierto en ese teatro. Luego tenemos el ataque de Niza en el verano del 2016 y de nuevo, un terrorista inspirado por ISIS embistió con un camión a una multitud de peatones en una abarrotada noche de verano, asesinando a más de 80 personas e hiriendo a muchas más. Y luego de nuevo, en una iglesia católica en el norte de Francia, un sacerdote fue decapitado, sí, decapitado, por 2 terroristas de ISIS. No es de extrañarse, considerando la lista de eventos terroríficos que les acabo de dar, no es de extrañarse que esta nación esté bajo un estado de emergencia ahora, donde siempre se teme que un ataque terrorista sea inminente. Tuvimos varios ataques frustrados justo aquí en París. Tuvimos planes desmantelados, gracias a Dios. Pero las tropas francesas permanecen en las calles, bajo el estado de emergencia. Es un tiempo muy peligroso aquí, en una de las más grandes ciudades, París, una de las más grandes naciones, no solo en el mundo occidental, sino en el mundo entero. Esta es París, la ciudad de las luces, pero un muy peligroso tiempo. Así que el equipo de Cristianos Unidos por Israel pensó que era de vital importancia llevarles
ustedes la perspectiva real desde París. Miren, lo que ha pasado en Europa Occidental ahora, amigos, con la amenaza de ISIS es, me temo, un presagio de lo que podría llegar a los Estados Unidos si no tenemos cuidado. Escucharán la historia verdadera de las amenazas terroristas aquí en Francia. Nos acompaña, para comenzar todo, uno de los principales expertos en terrorismo, no solo aquí en Francia, sino en el mundo. El doctor Gilles Kepel, por décadas, ha cubierto el terrorismo de los yihadistas y salafistas en el Medio Oriente, que aumenta aquí en Europa, y nos reunimos con él hoy en su oficina en París para hablar sobre lo que significa para Francia, el Occidente y para ustedes. Veamos. Dinos lo más reciente del nivel de amenaza aquí en Francia. ¿Qué tan severo es? La mayoría de la gente de arriba de ISIS fue arrestada, lo que nos permitió en Francia tener elecciones presidenciales y parlamentarias que no fueron secuestradas por ISIS. Porque ¿qué quiere ISIS? Quiere asesinar gente. Asesinar gente es fácil, pero ¿cuál es su objetivo después? La cuestión es movilizar otros musulmanes bajo su estandarte, porque lo que dicen es, miren, vamos a atacar a defensores, disidentes y otros así. Y los defensores y los disidentes van a contraatacar contra musulmanes indiscriminadamente. Por eso queremos que todos los musulmanes queden bajo lo que llaman el estandarte del profeta. Pero esto no lograron hacerlo en Francia y en las elecciones parlamentarias tuvimos al menos 15 candidatos que fueron electos con descendencia musulmana, pero no son partidarios de ISIS, al contrario, son sus enemigos y son un blanco para ISIS. Genuinos musulmanes moderados. Absolutamente. El presidente Macron fue electo como un hombre que quiere, por un lado, reorganizar el sistema francés como para darle un nuevo énfasis a Europa junto con Alemania, ahora que los británicos están fuera, y también para mantener una posición firme contra el terrorismo, y por eso ganó. Tuve el privilegio de estar con él cuando fue a ver al rey Mohamed VI en Marruecos. Él tuvo la oportunidad de hablar un rato con él, y esto es lo que entendí de la conversación, de su compromiso, que para él el terrorismo no es un problemita con el que lidies en términos de seguridad y luego escondes el polvo bajo la alfombra y te olvidas de eso. Al contrario, esto es algo fundamental si queremos entender el estado presente de la sociedad. Como americano, doctor Kepel, me entusiasma mucho escucharlo decir eso. Necesitamos a Francia en esta lucha en la que nos encontramos. Y hablando de esa lucha aquí en casa, de la que ha escrito en su nuevo libro Terror en Francia, el número ahora, el volumen de yihadistas potenciales con el que Francia se enfrenta, escuchamos que podrían ser más de 1,000 los que fueron a Siria. ¿Tenemos un estimado real de cuán serio es el problema en Francia ahora con la radicalización? Es muy serio, porque 2,000 ya se fueron. Porque nos convertimos en los más grandes exportadores de yihadistas a Siria. Cuando observamos los chats en francés, árabe, inglés o lo que sea, hace un año estaban emocionados. Ellos decían cosas como solo el océano está entre nosotros y ustedes, y en unos meses vamos a estar vendiendo a sus mujeres y niños en mercados de esclavos del Estado Islámico en París, Roma y en Berlín. Ahora cuando lees sus escritos, ya no dicen eso. Ellos dicen, estamos en coerción y hermanos, tenemos que repensar nuestra relación con Dios o lo que sea. Así que están más sobrios, por así decirlo. Pero no significa que sea el final de esto, porque lo que buscan es una estrategia alternativa. Y bueno, creo que el Occidente ahora está a la ofensiva contra los yihadistas, mientras que el año pasado estábamos en la ofensiva. Doctor Kepel, última pregunta. Una pregunta en 2 partes. Número 1, díganos sobre su gran libro, Terror en Francia. Y número 2, díganos por qué hace lo que hace. Su vida ha sido amenazada por ISIS. Creo que la gente quisiera saber por qué hace esto.
Bueno, he sido un orientalista por los últimos 35 años, por lo que no soy ningún improvisado. Y aprendí árabe cuando a los 20 años viví en Siria y viví en Egipto. Estaba muy interesado en este fenómeno del Islam político. El libro Terror en Francia salió en francés, originalmente en francés, en diciembre del 2015. El libro estaba listo en noviembre 13, cuando pasaron los ataques al Teatro Bataclan y luego al estadio de fútbol. Cuando todos, Iba un paso adelante. agregué algunas palabras al prólogo del libro. Y antes de Niza también, y el sacerdote que fue asesinado en Normandía. Absolutamente. Y el sacerdote que fue asesinado en Normandía por una persona que pertenecía al Raqqa y que perpetró el apuñalamiento de 2 policías el 13 de junio del 2016. Y después de apuñalar a los policías, este tipo hizo un video en Facebook Live diciendo que tenían que asesinar a los carceleros porque había pasado tiempo en prisión como una persona que trató de organizar una yihad contra todos los periodistas. Aunque yo soy académico, pero bueno, esto fue peor, por así decirlo, pero no me lo tomé personal. Dijeron, hay que matar a Gilles Capel, pero yo sigo aquí y el Estado me provee seguridad. Bueno, doctor Keppel, gracias en verdad y nos alegra que siga aquí, luchando la buena pelea. Gracias. Fue un placer. Gracias. Gracias de nuevo al doctor Keppel por acompañarnos y amigos, busquen su libro en inglés, Terror in France, The Rise of Jihad in the West. No está en español, pero es un gran libro. Bueno, después del corte, desde aquí en París, cuando el terrorismo islámico surge en el país, normalmente está acompañado por un surgimiento de antisemitismo. Hablaremos con uno de los principales expertos franceses en antisemitismo después del corte acerca de cómo está el pueblo judío. Justo aquí en Francia es El Vigilante, es Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace, es la ciudad de las luces, París. No se muevan. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Bienvenidos de vuelta al Vigilante. Desde París, no es una mala vista. Bueno, Francia tiene la población judía más grande en toda Europa. Al mismo tiempo, Francia tiene la población musulmana más grande en este continente. Un 10% de la población francesa es islámica. Desafortunadamente, gran parte del incremento del antisemitismo en este país viene de los islámicos extremistas. Aquí, en Francia, hablamos con uno de los principales expertos de Francia en antisemitismo, el doctor Glenn Feathers, sobre la situación, la precaria situación para el pueblo judío aquí en París y más allá. Veamos. Número 1, dinos sobre la reciente tendencia de judíos franceses y la gran población judía aquí, la más grande en toda Europa. Está aquí en Francia, pero vemos más y más judíos emigrando a Israel. Dinos por qué pasa esto. Una de las razones principales es la razón de seguridad. Si quieres ser judío en Francia y quieres pertenecer por completo, no uses una kipa en la cabeza, no hables sobre Israel. Tal vez esté bien, pero si quieres identificarte como judío, ya sea un judío religioso o un judío sionista, entonces tus probabilidades de tener un problema, ya sea un ataque verbal o un ataque violento, suben dramáticamente. El año pasado, los incidentes disminuyeron un poco, pero el índice de aliyá o judíos mudándose a Israel disminuyó un poco, pero en el 2015 hubo 7,000 judíos
que se mudaron a Israel. Y ese es un gran número considerando la proporción de la población judía aquí en Francia. La población judía es un poco menos de 500,000 y esa es una cantidad enorme. Si la tendencia continúa, dentro de 15 a 20 años, en realidad no quedarán muchos judíos en Francia y hoy es la comunidad más grande en Europa. Y es una comunidad histórica la que hay aquí, ¿cierto, Glenn? Que data de siglos y siglos la presencia judía aquí en Francia. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, es una larga historia, pero los judíos han estado aquí desde la Edad Media. Si quieres dividirlo en, digamos, 3 olas, tienes la era de la Edad Media, cuando los judíos eran perseguidos como religión. Tienes la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron perseguidos como un pueblo o étnica. Y ahora puedes discutiblemente decir que la tercera ola viene o ya está aquí, donde los judíos, creo para la mayor parte, son perseguidos como nación, porque la mayoría del antisemitismo viene en forma de propaganda anti-Israel. Has vivido aquí en París por 10 años, un largo trecho aquí, naciste americano, obviamente. Quiero hablar un poco más, si puedes, sobre la vida diaria para los judíos aquí en Francia y algo de acoso. Mencionaste que no pueden usar un kipá, no pueden usar tal vez un chal de oración en la calle. Háblame un poco más sobre el día a día y cómo son acosados los judíos aquí en Francia. Bueno, mucho es algo de lo que yo llamo el acoso pasivo, y es cuando solo tienes una presión. Hay una presión para evitar el judaísmo. Ahora también hay acoso activo y hay estallidos. Muchos están directamente ligados con cosas que pasan en el Medio Oriente. Por ejemplo, cuando estalla el conflicto Israel-Arabia, tienes un efecto dominó. Se vuelve más intenso, entonces. Absolutamente. Sí. Recuerdo en el 2014, si quieres una vivencia personal, recuerdo estar sentado en casa y hubo un estallido. Fue una operación de protección donde Israel se defendía contra el terrorismo en Gaza. Y hubo disturbios de muchos jóvenes musulmanes que solo vagaban por Sargeses y algunos de los suburbios del norte y atacaban tiendas judías, sinagogas, y yo estaba en las redes sociales y muchos de mis amigos lo seguían. En algún momento, Eric, en realidad contemplé quitar la mezuzá de mi puerta. En verdad nunca pensé que tendría que hacer algo así en el siglo XXI, el tener que quitar la mezuzá, que para mí es un símbolo sagrado. Por supuesto, un antiguo símbolo sagrado del pueblo judío. Cada persona judía pone en el marco fuera de la puerta de su casa, pone un mezuzá. Lo ves en comunidades judías por el mundo. Pero, Glenn, esto es asombroso para mí y debe serlo para la audiencia. Y esto fue en el 2014. Tú vives en París, una de las grandes ciudades del occidente. Y aún así tienes que ocultar tu identidad judía y estamos en 2017. Y la ironía es que, en realidad, Francia fue el primer país donde los judíos fueron emancipados. Fue el primer país, fue uno de los fundadores de la noción de derechos humanos y uno de los líderes del entendimiento. Y la ironía de tener que hacer algo así en realidad me asombró. Ha aumentado el terror islámico aquí en Francia, pero al mismo tiempo normalmente viene acompañado por un incremento en el antisemitismo. Háblanos de esa conexión. Mira, es innegable que mucho de este antisemitismo es impulsado por islámicos radicales. No todos los musulmanes, obviamente, en Francia, pero hay una facción vocal de radicales aquí que imponen algunas de esas actividades antisemitas. Seguro, incluso aunque tengas menos del 1% del 10 siendo radicalizados, 10% de millones de personas es un número muy alto. Esto va a ser, yo creo, muy difícil criar a una familia en Francia y tener un futuro muy feliz. Sí, para el pueblo judío aquí es algo triste, Glenn. Es el veneno más antiguo, ¿cierto? El antisemitismo, sacando la cabeza aquí de gran manera. Pero gracias a Dios estás aquí, al frente, sonando la alarma sobre esto. Glenn, gracias por dejarnos acompañarte aquí en la hermosa ciudad de París. Gracias, Glenn. Gracias por tu gran trabajo también, Eric. Gracias por ese comentario. Muchas gracias. A continuación, con el antisemitismo aumentando en Europa, veremos una onda inicial de violencia contra la antigua comunidad judía de Irak y cómo un hombre vivió para contar la historia. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío.
Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Bienvenidos de vuelta al Vigilante desde París. Hablamos esta semana sobre el incremento del antisemitismo aquí en Francia, pero esto no es algo nuevo en el mundo, desafortunadamente. Una emocionante nueva iniciativa aquí en Cristianos Unidos por Israel llamada el Proyecto Mizrahi destaca cómo las comunidades judías del Medio Oriente y Norte de África fueron expulsados de sus tierras ancestrales. Amigos, esto es poderoso, poderoso y es una historia que tal vez no hayan escuchado. Veámosla. Esta es una fotografía de mi familia que pudo escapar. Este era yo en esta esquina. En la fotografía son mi padre y mi madre. Mi hermano de 3 años. Mi nombre árabe es Yusuf. Nací en Bagdad en 1930 y en los 30 el antisemitismo comenzó a crecer. Se nos enseñó a no desafiar a un musulmán. Si alguien te decía algo malo, no lo desafíes porque sería peor para los judíos. Las mafias musulmanas arrasaban robando y asesinando a judíos. En árabe, el nombre es Farhud. En inglés se traduce como disposición violenta. Paraban los minibuses. No teníamos autobuses grandes, solo eran minibuses. Separaban a los pasajeros judíos, robaban a los hombres, los mataban, los asesinaban, violaban a las mujeres y lanzaban a los bebés al río. Yo tenía miedo, pero mi hermano mayor no decía nada. Él decía, está bien, no te preocupes, todo está bien. Pero yo sabía que algo estaba mal. Cuando esta persecución empeoró, nos fuimos. Yo tuve éxito en escapar de Bagdad a Irán. Los contrabandistas tomaron un bote e hicieron un cuarto falso de 10 pies por 10 pies y 2,5 pies y lo cubrieron con paja. Y éramos 16 en ese cuarto. Nos quedamos una noche en ese río tributario y nos quedamos todo el día escondidos en ese cuarto oscuro. Y de Irán fuimos a Israel. Cuando llegué besé el suelo. Y fue la primera vez que olí la libertad y el aire fresco. En los 40, en Irak vivían unos 135,000 judíos. En Bagdad había unos 90,000. Hoy no hay ni uno. Cuando llegamos fui al campo de refugiados, pero no nos quedamos porque buscábamos un futuro. Donde nos estableciéramos, nos volvíamos parte del país. Ya fuera Estados Unidos, Inglaterra, Europa, estábamos orgullosos de ser parte de ese país, ciudadanos. No vivimos como víctimas. Vivir como víctima es una miserable vida. اسمي يوسف ساسون. أنا كنت لاجئ من العراق. A continuación, las conclusiones finales del futuro de Francia y a dónde nos llevarán los problemas recientes. Es el Vigilante, Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace, desde París. Y bienvenidos de vuelta al Vigilante. Estamos cerrando desde aquí en París y amigos, esta es una ciudad tan asombrosa e histórica, pero ahora, como les dijimos durante el programa, París está bajo ataque. Esta ciudad a veces y este país, Francia, han estado bajo asedio durante los últimos años por terroristas islámicos, en particular inspirados por ISIS. ISIS ha sido, tristemente, un fenómeno global que se esparció por las ciudades de Occidente y París, en realidad, más que otra ciudad,
ha sufrido sus ataques. Al mismo tiempo, existe el despreciable veneno ancestral del antisemitismo que va en aumento en este país. Así que, ¿qué debemos hacer? En los Estados Unidos y el mundo, en el cuerpo de Cristo, cristianos unidos por Israel, de las más grandes organizaciones pro-Israel, 3,5 millones de miembros y creciendo cada día, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos poner nuestra fe en acción? Bueno, el libro de Isaías capítulo 40 dice que debemos consolar al pueblo de Dios. Israel es lo que debemos hacer, amigos. Lo primero y más importante es orar por esa nación. Orar por Francia, un país con una historia tan rica, un aliado occidental de los Estados Unidos. Oraciones por Francia, oraciones por París, oraciones por el pueblo judío en este país, la población judía más grande de toda Europa, pero en tiempos precarios. Ahora, como cristianos, debemos interceder, llenar la brecha y elevar al pueblo judío francés en oración. Y mientras lo hacen, oren por la paz de Jerusalén. Eso es lo que hacemos. En Cristianos Unidos por Israel intercedemos por Israel y el pueblo judío. Servimos como hombres y mujeres vigilantes en el muro, llevándoles la verdad sobre lo que sucede en Washington, D.C., París, Londres, Jerusalén y más allá. Únanse al movimiento de la organización más grande pro-Israel. Es un gran movimiento, amigos, un poderoso movimiento de Dios para tiempos como estos. Ven el sitio web, ven el número telefónico en su pantalla, llamen, visiten el sitio y únanse a este movimiento. Levántense y únanse al pueblo de Dios y la tierra de Dios. Bueno, gracias por acompañarnos desde la ciudad de las luces, París. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Y recuerden, nunca se queden callados.